Muy bien, el tema 6 habla de la herencia en sentido objetivo. La herencia se considera todo aquello que el de cuyos deja a sus herederos. Y esto hay que verlo desde dos puntos de vista, un sentido objetivo y un otro subjetivo. Veamos el objetivo. El vocablo herencia presume, indica adquirir un conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas, que son derivadas del causante. Es decir, nacen con la muerte del causante, por lo tanto son originarios. Esa adquisición se denomina herencia en sentido objetivo o también llamado caudal relicto. Esto está determinado en el artículo 1003 del Código Civil, que dice textualmente: artículo 1003, derechos y obligaciones que comprende la sucesión. La sucesión solo comprende los derechos y obligaciones transmisibles que no se extinguen con la muerte. Caudal relicto. Caudal relicto. Para entenderlo tenemos que saber qué es la herencia como remanente líquido. El heredero adquiere el remanente activo que queda solo después que se haya liquidado el patrimonio del causante y o después de cumplir las obligaciones que tenía el causante, es decir, haber pagado todas las deudas con el patrimonio del causante, de tal manera que el heredero solo va a recibir, discúlpeme que lo diga así tan procazmente, lo sobrante, es decir, el remanente. Ese remanente líquido es lo que hereda. Nuestro sistema, nuestra ley, no aplica esto, simplemente porque no habla de la herencia gravosa, que sí lo habla el sistema anglosajón. Nosotros recibimos todo de nuestros padres, activos y pasivos, la titularidad. Acuérdense que esta es una sucesión mortis causas y se heredan una universitas juris. ¿Cuál es la titularidad del heredero sobre la herencia? Autores renombrados como Binder, La Cruz Verdejo, dicen que la situación del heredero frente al caudal relicto, es decir, aquello que efectivamente entra al patrimonio del heredero, es una situación compleja. El heredero no sustituye en todos los bienes o derechos, ni en todas las deudas u obligaciones, al de cuyos. La sucesión hereditaria no hace que solo se transmita todo, sino que aquellos que se pueden transmitir. Por eso el 1003 decía claramente que no se extinguen con la muerte. El heredero tiene frente al caudal relicto una cualidad, una titularidad, un derecho subjetivo, pero no es un derecho subjetivo autónomo, porque el heredero no subentra respecto al causante en una universitas juris, ya no. Esto vamos a explicarlo. ¿Cuál es la transmisibilidad de los derechos y obligaciones del causante? Esto hay que verlo desde 4 puntos de vista. Estos 4 puntos de vista componen el caudal relicto. Por una situación primero derivada del causante, o nacen o surgen después de la muerte del causante. Hay otros que surgen en ocasión
de la muerte del causante, no después. Y otros que se extinguen o caducan con la muerte del causante. Entonces esos caracteres tienen que ser conocidos. Derechos y obligaciones que componen el caudal relicto por una situación jurídica derivada del causante. Empecemos a ver, uno por uno. Todos los derechos subjetivos patrimoniales son transmisibles a la muerte del causante. Por antítesis, todos los derechos subjetivos extrapatrimoniales no son transmisibles. Derechos reales. Veamos los derechos reales. Son transmisibles la propiedad, copropiedad, la comunidad, la propiedad horizontal, la medianería, pero no son transmisibles el usufructo, uso, habitación. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en derechos reales. Estos son derechos llamados de tercera categoría, vitalicios ad vitam, hasta la muerte. Y además intuito personas, personalísimos. Por eso es que no se transmite. ¿Cuáles son los derechos derivados de la posesión? Hay derechos reales que tienen que ver con la propiedad de la cosa, de cosa ajena, obviamente. La posesión también es un derecho real provisional. La escuela alemana decía que si el causante era un poseedor, el heredero también será poseedor. Y no solamente se transmite el derecho subjetivo de posesión de las cosas, sino también se transmiten obligaciones y acciones. La otra característica, veámosla. Derechos y obligaciones derivados del contrato. Los efectos jurídicos activos o pasivos que surjan de un contrato celebrado por el causante, por regla general son transmisibles. Así está establecido en el artículo 524. ¿Qué dice? Que quien contrata para sí, contrata para sus herederos. Obviamente, salvando los contratos intuito personae o los contractualmente indicados, como dice el propio 524. Esto hemos visto, pues, que en materia de contratos, hemos visto que cada contrato es particular, definitivo. Ahora veamos las obligaciones y derechos derivados de una fuente extracontractual, los hechos ilícitos. Aquí es importante entender que la muerte pone fin a la acción penal. Eso es conocido. Y la pena, porque así está determinado en nuestro Código Penal y básicamente en la mayoría de los códigos penales de América Latina, que la muerte la muerte pone fin a la acción penal porque la acción penal está indisolublemente ligada a la persona. La muerte del autor del delito también pondrá fin a la responsabilidad civil, se preguntan algunos. Eso sí, eso es diferente. La regla es no. Estamos hablando de acción penal, pero no a la responsabilidad civil. En todo tipo de delito, y los delitos son hechos ilícitos, o lo que los romanos llamaban delito civil, o cuasi delito, ¿cómo se llama modernamente? ¿Cómo se llamaba antiguamente al hecho ilícito? Esos generan responsabilidad civil y esos no se pierden con la muerte. Derechos y obligaciones que nacen con motivo de la muerte del causante. Estos están vinculados al fenómeno sucesorio, pero crean situaciones originarias para el heredero. Ejemplo, las acciones de incapacidad, de indignidad o desheredación. Los herederos que no son forzosos, sino son legales, o simplemente legales como los hermanos, sobrinos, primos, adquieren derechos emergentes con la muerte del causante
y tienen que pedir posesión hereditaria. Pero eso es después de la muerte. Como dice el título, derivados del fenómeno de sucesorio después de la muerte. La colación es un fenómeno sucesorio muy importante. La seducción también está relacionada con la colación. Y antes no existía, tiene que existir primero la muerte del causante, para que después se vea la colación o la seducción. Obviamente que vamos a verlo en un capítulo aparte. La división y partición de los bienes. Cuando no es un solo causante y hay una variedad de herederos, cuando no es un solo heredero, perdón, no causante, y hay una variedad o multiplicidad de herederos, claro que hay que modificarlo. Definitivamente. ¿Por qué razón? Porque les corresponde a todos algo. Otra cosa es el problema de la evicción y saneamiento. Puede no haber existido en vida del causante, pero surgen después de la muerte del causante, porque los herederos, al igual que el causante, tienen que garantizar la evicción a sus posibles adquirentes. La acción de petición de herencia se la dirige contra terceros que están poseyendo un bien o bienes que no les corresponde. Esta es una acción que tiene 10 años contra terceros. Hay que hacerlo. ¿Qué deberes originalmente se adquiere? Hay que responder por las cargas de la herencia. Entre ellas hay que pagar el derecho sucesorio. ¿Hay obligación de entregar los legados? Por supuesto que sí. Esto es muy importante, lo vamos a ver en sus momentos y parece hasta cruel. Pero es el heredero el que tiene la obligación de entregar los legados. Obligación de cumplir con las cargas impuestas por el causante en el testamento, en materia testamentaria. Lo vamos a ver también. El heredero puede otorgar un testamento con cargas. A los herederos instituidos en primero o segundo grado o subsidiariamente a los vulgares como los pupilares o cuasi pupilares o a los fideicomisarios. El causante puede imponerles cargas de carácter oneroso. Esas obligaciones nacen como emergencia de la muerte y están a cargo del heredero. Hay derechos y obligaciones que, aunque nacen en ocasión de la muerte de una persona, están desvinculadas del fenómeno sucesorio. Primero, el derecho al cadáver. Los herederos tienen derecho al cadáver. Tienen derecho a cobrar el seguro en vida. Por eso es que saben qué tienen que hacer con el cadáver, o enterrarlo, o cremarlo. Veamos ahora el caso de los derechos y obligaciones de los cuales era titular el causante. Era titular, sí, pero no se transmiten a sus herederos, sino que se extinguen o caducan a su muerte. Estas son las relaciones jurídicas de carácter público. Relaciones jurídicas derivadas de las asociaciones. En derecho comercial, cuando se ve esto, se establece claramente que el documento constitutivo tiene que indicar expresamente que la relación jurídica de uno de los asociados va a sobrevivir a su muerte con su heredero. Si no, no. Los atributos de la personalidad, por supuesto que sí. Esto hemos visto en Derecho Civil 1, que son absolutamente intangibles y personalísimos. Veamos ahora cuál es la situación en la que puede estar la herencia. Se puede estar enfrente de una herencia adquirida, una herencia renunciada, una herencia vacante o una herencia yacente. Los presupuestos para la adquisición de la herencia solo y únicamente se producen en el momento que el heredero acepta y no en el momento en que el causante muere o fallece. Se dice que entre el momento
de la muerte del causante y el heredero, o en el momento que el heredero acepta, la herencia está yacente. La escuela francesa explica la naturaleza jurídica con la vieja idea de que no podía haber derechos sin sujeto. Decían que el caudal relicto fincado por el decuchus y no aceptado por los herederos, o no siendo posible o encontrar los herederos, estaba en una calidad de res nullius, es decir, cosa de nadie. Y si era una cosa de nadie, existía la posibilidad de que cualquier persona pudiera aprender las mismas. Otros señalan que no es así, que la herencia yacente y el caudal hereditario son con sus beneficios, obviamente, y perjuicios, no se adjudica a los herederos, sino por una ficción. ¿Por qué? Porque se prolonga la vida del causante hasta el momento en que los herederos acepten. Y por una ficción de la ley, eso se prolongaría la personalidad del causante. Hemos visto esto ya de que las ficciones, si bien han sido de mucha ayuda en Roma, muchas de ellas ya se mantienen por una inercia jurídica más que por una razón fundamentada jurídicamente. Y estas teorías básicamente no tienen mucho asidero. Autores romanistas dicen que la naturaleza jurídica de la herencia yacente es que es una persona colectiva de naturaleza sui generis. Según esta teoría, esta concepción, se da un caso de herencia yacente o yaciente, como lo van a leer en algunos tomos jurídicos, para que en ese mismo momento surja automáticamente un ente colectivo, una persona jurídica encargada de tutelar y administrar esos bienes en interés de los posibles herederos. Ese ente colectivo es el que continuaría la personalidad del causante. Es el que administraría a nombre de los herederos los bienes fincados por el decuchus. Sin ir a esos detalles, cuando una persona muere y los herederos, porque son varios, se declaran herederos después de 6, 8, 10, 2 años. Todo ese tiempo antes de que acepten la herencia, estamos frente a la herencia yaciente. Muchos autores reconocen la teoría de Legaz-Lacambra, que sostiene que es verdad que no puede haber derechos sin sujeto, que no puede haber un patrimonio sin sujeto, esto que hemos visto en Civil 1. Pero no hay ley alguna que exija que en la relación jurídica, donde existe un patrimonio, necesariamente tiene que haber un titular determinado, individualizado. Si no hay un titular, entonces se admite básicamente, tácitamente, expresamente que tácitamente, la herencia yacente. ¿Por qué razón? Porque no se va a poder adjudicar esa herencia si no hay titular. La herencia en sentido objetivo, esto es lo que nos interesa. Hay casos que la misma ley prevé para estar frente a una herencia yacente, pero esos casos son, primero, cuando no existen herederos identificados, ya sean estos herederos forzosos, legales, pero no se los puede identificar. ¿Quiénes son? Ahí se dice que estamos frente a una herencia yacente. Hereditas yacens, decían los romanos. Segundo, cuando existe un testamento que no es puro y simple, sino condicional, y hay instituidos, o sea que hay herederos identificados, pero están sometidos a una condición suspensiva. Mientras no se produzca el evento futuro incierto, la herencia estará yaciente.
Cuando el testador en ese último acto de voluntad ha instituido también un ente colectivo que va a crear después de su muerte, por ejemplo, una fundación. La herencia está yaciente mientras se tramita la personalidad jurídica de ese ente. Hasta ese momento, hasta que no se lo haga, no hay posibilidades de avanzar absolutamente en nada. Con esto hemos terminado el tema 6 y inmediatamente pasamos al tema 7. Permiso.